La pasión, una cualidad que marca la diferencia. Cuando nosotros a la vida no le ponemos pasión, nos quedamos atrás, y quienes le ponen pasión a su vida, a sus proyectos, a sus sueños, a sus tareas, pues marcan la diferencia. No se necesita tanto talento, sino pasión. Hoy vamos a tomar como base bíblica para desarrollar ese tema el libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo del 2 al 22, donde nos cuenta el ministerio de Juan el Bautista. Es bien interesante la pasión que él le impregnó a su vida, a la labor, al propósito que Dios tenía con él en la tierra, y hoy vamos a aprender de él. Yo los invito, como siempre, a que tengan su Biblia. Está bien que la tengan en el celular, eso no está mal, pero es mejor si la tienen en físico, en papel, para que la conozcan desde Génesis hasta Apocalipsis, para que hagan sus notas al lado del versículo a través del cual Dios les va a hablar día a día, y hagan de la Biblia su manual de vida. Es un libro de consulta de todos los temas que la humanidad pueda tener. Ahí encuentra respuestas. ¿Qué más respuestas que nuestro Creador nos colocó en su manual de vida, que es la Biblia? Entonces, los invito a que tengan su Biblia y lean Lucas, del capítulo 3, versículos 2 al 22, donde está la historia, parte de la historia de Juan el Bautista. Bueno, la mejor palabra para describir a Juan el Bautista sería la palabra pasión. La pasión de Juan comenzó incluso antes de nacer. Allá en Lucas capítulo 1, versículo 41 nos cuenta cómo saltó en el vientre de su madre cuando María habló de su embarazo. Desde ese momento, Juan el Bautista mostró su ímpetu, la pasión con la que iba a caracterizarse. Su pasión por Dios se hizo tan grande que antes de comenzar su ministerio público vivió solo en el desierto, vistiendo piel de camello y un cinturón de cuero y comiendo langostas y miel. Esto lo encontramos en Mateo 3:4. Era radical y no tenía miedo a que los demás lo supieran. Es decir, cuando dice radical, significa que a lo bueno llamó bueno y a lo malo llamó malo. Que no fue aguas tibias, sino que fue claro. Y así la gente lo conoció. Juan necesitaba pasión para cumplir su llamado dado por Dios. Todo pionero necesita pasión. Los pioneros no pueden estar satisfechos con un mero mantenimiento porque no tienen aún nada que mantener. Ellos crean de la nada. Se necesita tener pasión. ¿Usted sabe cuál es el propósito de Dios para su vida? Identifíquelo, y una vez lo tenga identificado, póngale pasión. ¿No lo saben? Entonces póngale pasión a la búsqueda de Dios para que Dios le muestre cuál es el propósito que Dios tiene para usted en esta vida. Entonces, la pasión va a marcar el camino y la diferencia de cómo vamos nosotros a afrontar la vida y a crecer en nuestros proyectos, en nuestras metas, en nuestros sueños. La persona común a menudo los ve como excéntricos, pero su pasión atrae a otros pioneros. Ahora, ¿qué le dio a Juan esa pasión? Se necesita tener algunas características, se necesita que se den algunos elementos para que en nosotros haya pasión. Vamos a ver algunas circunstancias que llevaron a que Juan fuera un hombre
con pasión, que tuviera pasión por lo que hacía. Primero, pasó tiempo en soledad. Antes de que Juan comenzara su ministerio público, vivió en el desierto y pasó mucho tiempo con Dios. Ardía con la presencia de Dios y apenas podía quedarse quieto. Necesitamos estar a solas con Dios. Necesitamos entrar a nuestro aposento, cerrar la puerta y buscar de Dios. Necesitamos buscar la soledad para buscar de Dios. Necesitamos madrugar, trasnochar en el transcurso del día, en el carro, en la habitación, en el baño, donde se encuentre. Hay que buscar un escenario, un espacio en la cual podamos buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Algunos lo hacen orando, otros leyendo la Biblia, otros alabando y adorando, otros en ayuno, otros en la iglesia, otros en su casa. Pero tenemos que buscar momentos para tener un encuentro con Dios. Cuando nosotros logramos tener un encuentro con Dios, se impregna en nosotros pasión, porque nos da la convicción de que estamos haciendo el propósito de Dios en nuestras vidas y no nos para nadie. Segundo, sentía que su misión le consumía. Juan conocía la identidad de Jesús y su inminente advenimiento. Juan intentó urgentemente prepararle el camino. Juan tuvo muy claro cuál fue el propósito de Dios para con él. Él sabía que él lo que tenía que hacer era preparar el camino para la llegada de Jesús. Por eso algunos trataron de confundirlo y le preguntaron que si él era el Mesías, y él dijo: no, yo ni siquiera soy digno de soltarle las sandalias al que ha de venir, que es más importante que Juan, dijo él mismo. Él tenía claro cuál era su tarea, cuál era su ministerio, cuál era su propósito en la vida. Era abonar, librar, abrir el camino, despejar el camino para la llegada de Jesús. Eso hizo que la pasión lo impregnara, porque él sabía muy claro cuál era su misión. Sentía que su misión le consumía. Cuando usted tenga claro cuál es su misión en esta vida, esa misión lo va a consumir, lo va a llevar a que su vida la desarrolle día a día con pasión, que tenga claro para dónde va, que tenga claro lo que tiene que hacer, que tenga claro lo que le conviene y lo que no le conviene. Pero necesitamos tener claridad. Hoy el mundo está confundido. Hoy las personas se cambian de género porque no tienen claridad cuál es el propósito de sus vidas en esta tierra. Hoy la gente se inventa un montón de cosas para hacerse en sus cuerpos porque quieren tener algo de identidad, porque no tienen claro cuál es el propósito en sus vidas. Hoy la gente cae en depresión porque no tienen claridad cuál es su misión en esta vida aquí en la tierra. Y eso lo encontramos en oración, leyendo la palabra de Dios, buscando que Dios nos revele cuál es el propósito que tiene nuestras vidas. Pero mientras eso pasa, nuestro propósito ya está descrito en la Biblia. Nos llamó a la gran comisión, que es ir por el mundo, contar las buenas noticias del Evangelio, hacer discípulos y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dio un ministerio que es que cada uno de nosotros, usted y yo, hombre o mujer, seamos los sacerdotes de nuestro hogar. Con esa tarea tenemos más que suficiente para entretenernos, con que nosotros garanticemos que nuestra familia es de buen testimonio, es la sal y la luz en la sociedad, para reflejar que tenemos a Dios en nuestras vidas. Con eso, como mínimo, es suficiente. Qué tarea ardua poder hoy tener una familia que sea luz, que sea sal, como Dios mandó que seamos la sal de la tierra y seamos la luz del mundo. Tercero, poseía una manera de ser y un temperamento magnéticos. A Juan se le describe
como una voz que clama, eso lo vemos en Lucas 3:4, y como un exhortador, en versículo 3:18 de Lucas, como un imán, repelía a algunos y atraía a otros. No quiera agradarle a todo el mundo, no quieras ser monedita de oro para todo el mundo. Todos no van a congeniar con nuestra forma de ver la vida, con nuestros testimonios, con nuestra forma de hablar. Hay quienes se van a molestar porque usted ya no toma trago. Hay quienes se van a molestar porque usted ya no fuma. Hay quienes se van a molestar porque usted ya no sale al prostíbulo, a la discoteca, al bar, a jugar cartas, al bingo, al casino, etcétera, etcétera. Hay quienes le van a decir, lo perdimos porque ya no dice groserías. Entonces, algunos lo van a repeler, pero otros lo van a seguir, porque la gente está buscando a quién seguir. La gente no sabe a quién seguir, porque no hay a quién seguir, porque hay falta de líderes que den ejemplo. Y la gente termina siguiendo a cualquier líder, por bueno o malo que sea. Si no, veamos hoy los influencers que se han hecho famosos y ricos, pero qué positivo, qué valores agregan a la sociedad. Con basura, discúlpenme, pero con bobadas, con pendejadas, con idioteces, con cosas vacías, se hacen famosos porque un montón de personas los siguen sin importar que no les agrega valor. La gente está buscando a quién seguir, y cuando usted sea un ejemplo, a usted lo van a seguir, empezando por su familia. Cuarto, tenía un fuerte sentido de la justicia. A Juan le preguntaron, ¿qué hacemos? Cuando la gente preguntó a Juan qué debían hacer, les dijo que hicieran justicia. Eso lo vemos en Lucas, capítulo 3, del versículo 10 al 14. Esta hambre de justicia le impulsaba. No podía estarse quieto hasta no ver resultados. Entonces, eso caracterizó a Juan el Bautista. Primero, que siempre que exhortaba, daba una opinión, un consejo, era en justicia. Y cuando le preguntaron ¿qué hacemos?, dijo, hagan justicia. Le dijo a los soldados, hagan justicia. Y bueno, siempre trabajaba por los resultados. Nosotros tenemos que trabajar por resultados, que no todo se nos quede en intenciones, sino que de las buenas intenciones pasemos a las buenas acciones. Quinto, veía las cosas en blanco y negro. Como otros con dones proféticos, Juan veía la mayoría de los asuntos como blanco o negro. Aunque esto suena estrecho para la mayoría de los pastores o gente de negocios, es parte de lo que le daba a Juan su pasión. Eso es algo como decir que a lo bueno llamaba bueno y a lo malo malo, lo que era blanco era negro y no aguas tibias. Por ahí escuché a un candidato, como hoy está tan polarizado el tema entre los que son de izquierda y los que son de derecha, este candidato lavándose las manos como Poncio Pilato, en una declaración, cuando le preguntaron que si era de izquierda o de derecha, dijo, no, yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Eso se llama aguas tibias. Y la palabra de Dios dice que a los aguas tibias, que a los tibios los vomitará. Juan el Bautista se caracterizaba porque era radical, era de posiciones claras. No hay un término gris, era blanco o era negro. ¿Usted es bueno o es malo? ¿Usted cree en Dios o no cree en Dios? ¿Usted sigue a Dios o no sigue a Dios? Usted no sigue a Dios a medias. Si sigue a Dios a medias, no está con Dios. Si usted cree en Dios a medias, no está con Dios. Así es sencillo y así es la vida. ¿Está por el camino correcto o está por el camino incorrecto? No más o menos. Entonces eso también le dio pasión a Juan, que veía las cosas en blanco y negro. Sexto, no estaba satisfecho con nada salvo con la acción. ¿Cuántos de ustedes se les va la vida en intenciones y no en acciones? Muchos los escuchamos decir versículos, cómo conocen de la Biblia, la recitan, pero no vemos en sus acciones la Biblia reflejada en su vivir. Juan era un hacedor. La palabra de Dios dice que seamos
no solamente oidores, sino hacedores. Es decir, de hacer, de acción, de poner en práctica las cosas buenas que sabemos, porque nada sabemos, nada hacemos sabiendo lo bueno y no ponerlo, y no hacerlo. No quería que la gente solamente hablara del arrepentimiento y fe. Les dijo a los fariseos que debían dar frutos para demostrar su arrepentimiento. Entonces, usted dice que ya no es soberbio, que ya no es altivo, que ya no es mentiroso, que ya no sigue la pornografía, que ya no es ladrón, que ya no hace lo malo. No es solamente decirlo, es ponerlo en práctica y que se vean los frutos. A partir de los frutos es que podemos ver una verdadera conversión o un cambio. Entonces, si usted se considera que ha hecho en su vida cosas que le han permitido avanzar, pero los resultados no se ven, no ha dado frutos, no se engañe. Esfuércese y métale pasión para que no sea solamente un palabrero, un bla bla bla, un hablador, sino que sea una persona que da frutos en su propia vida, frutos en su vida personal, en su vida académica, laboral, profesional, familiar, ministerial, en cualquier área de su vida que hayan frutos. La pasión que hace que un líder sea eficaz. ¿Cómo puedes aumentar tu pasión? Vamos a ver tres maneras nomás, 3 consejos, 3 recomendaciones de cómo podemos aumentar la pasión. Porque a veces sí, yo sé que es pasión, pero ¿cómo hago? Yo no he podido. 3 consejos, 3 recomendaciones, 3 sugerencias. Primero, toma tu temperatura. Toma tu temperatura. ¿Cómo así? Vamos a ver. Obtén una evaluación honesta de tus colegas de trabajo. ¿Estás apasionado con lo que haces? No podrás encender un fuego en tu organización a menos que primero arda en usted. Preguntémosle a nuestra familia, a nuestros amigos cercanos, a nuestros compañeros, cómo nos ven. Que nos den una opinión honesta. Nos ven activos, nos ven pasivos, nos ven con pasión, nos ven... ¿Cómo nos ven? Ahora, para que arda la pasión en su equipo, familia, primero debe arder en usted. Entonces debemos procurar que la pasión se refleje en nosotros, porque cuando nosotros reflejemos pasión, podemos contagiar, contaminar, transmitir de manera positiva esa pasión a quienes nos rodean. Segundo, regresa a tu primer amor. Muchos líderes permiten que la vida les saque de la pista, del propósito. Piensa en cuando comenzaste tu carrera. ¿Qué te impulsaba? ¿Qué te hacía tener entusiasmo? Yo quiero contarles una experiencia personal. Yo tengo 54 años. Soy profesional como abogado hace 30 años, un poquito más de 30 años. Y cuando empecé con muchas ganas, pero sin conocimiento de la palabra de Dios y sin un mentor. Entonces todo lo que hice lo hice de acuerdo a mi razonamiento, a mi entendimiento, y cometí muchos errores. Muchísimos errores. Hoy tengo 54 años y he vuelto a mi primer amor, con Dios y conmigo mismo y con mis proyectos y con mis sueños. Nunca es tarde para volver a empezar. Entonces, debemos regresar a nuestro primer amor. No dejemos que los afanes de la vida nos saquen del propósito de Dios, que nos saquen de nuestra visión, que nos saquen de nuestros proyectos, de nuestros sueños. Volvamos a nuestro primer amor, como cuando estábamos adolescentes y teníamos sueños, cuando empezó nuestra vida adulta y teníamos sueños. Retomemos esos sueños y empecemos desde el comienzo con esa pasión y amor que lo hacíamos al comienzo. Claro, corrigiendo
lo que tenemos que corregir de acuerdo a lo que nos deja la experiencia. Generalmente nos hemos equivocado porque no buscamos de Dios, porque confiamos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento, y no buscamos que fuera Dios el que guiara nuestros proyectos, nuestros planes. Entonces, vayamos a la Biblia y Dios empezará a hablarnos. Vayamos a la oración y Dios empezará a hablarnos. Vayamos a la adoración, a la alabanza, y Dios empezará a guiarnos a través de su Espíritu Santo. Y tercero, asóciate con personas apasionadas. Las aves iguales vuelan juntas. Las ascuas se mantienen calientes mientras permanezcan en el fuego. Busca personas apasionadas y permite que te contagien. Dice que cuando nos rodeamos de amigos vagos, nos volvemos vagos. Si nos rodeamos de amigos fracasados, vamos a fracasar. Si nos reunimos con amigos prósperos, vamos a prosperar. Es decir, así como nosotros preparamos nuestro liderazgo para que nos sigan, buscamos a gente de buen testimonio, que los colme, que la pasión brote en ellos, para que nos contagiemos de la pasión que ellos usan para mover sus proyectos, sus vidas, su visión, su propósito, para aprender de ellos. Y sigamos los buenos ejemplos, no los malos ejemplos. Los amigos que tengamos de malos ejemplos, simplemente orar por ellos y apartarnos un poco, y más bien ser ejemplo para ellos, para que ellos vean en nosotros una luz. Dios los bendiga.